Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Lección número 8 para el 24 de mayo de 2025. Bajo el título En los Salmos, primera parte. Estamos estudiando este trimestre cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana el texto para meditar o para aprendernos de memoria está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 y dice: Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que dan vida al libro del Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que el antiguo Israel: ser luz para las naciones y presentar el último llamado de misericordia a los pueblos que adoren y a que obedezcan a su Creador. Como está escrito, el libro de Apocalipsis contiene y en él terminan todos los libros de la Biblia. Allí se encuentran Hechos de los Apóstoles 4:67. Por lo tanto, Salmos, el libro de Salmos, contiene muchos detalles que ayudan y arrojan mucha luz respecto al libro del Apocalipsis. Esta semana específicamente viene hablando sobre el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, que es la base de nuestro estudio, y luego mirar cómo los salmos o algunos salmos apoyan y detallan luz respecto al capítulo 14 del Apocalipsis. Vayamos entonces al punto número 1 de los 5 puntos que tratamos durante los resúmenes que tenemos cada semana. Y el punto número 1 es: Cristo, nuestro sumo sacerdote. En el libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículo 40, Dios le dice a Moisés: cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Como vemos, Dios le dio a Moisés el modelo para construir el santuario terrenal. Toda la verdad presente en el tiempo de Moisés estaba centralizada en las actividades del santuario. De acuerdo con el espíritu de profecía, el santuario era una representación compacta del Evangelio. En él estaban resumidas toda la obra de la redención del hombre. Todos los muebles, todas las ordenanzas y las ceremonias apuntaban a Jesucristo. Ahí estaba también el sumo sacerdote, que representaba también a Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15, se habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, el modelo original siendo el terrenal una copia. ¿Qué nos enseña Pablo en el libro de Hebreos capítulo 9 de lo que hace Jesucristo por nosotros? Dice la Escritura que Él hace redención, purifica a los que se acercan a Él, los limpia, y que intercede a los que son llamados a la promesa de un nuevo pacto. En el libro de Salmos, en el capítulo 122, el salmista
dice lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué se alegraba el salmista? ¿Cuál era el propósito por el cual él se sentía tan feliz de ir a la casa de Dios? No solamente para ofrecer sacrificios y cumplir un voto, no, porque allí estaba el sumo sacerdote, el representante de Dios, el que estaba encargado de orar, de velar y de interceder por su pueblo. Así que acercarse a la casa de Dios, que hasta ese tiempo, en el tiempo de David, era un santuario entre cortinas, era un asunto de regocijo. De hecho, pues, se habla de Jerusalén. En el capítulo 122 o el Salmo 122, hablando de Jerusalén, se dice en el versículo 3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Verso 4, allá subieron las tribus del Eterno, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Eterno. ¿Cuáles son estas tribus que suben a Jerusalén? Este salmo es una profecía, pues estas tribus que suben a Jerusalén son nada más y nada menos que los 144,000, que en el capítulo 7, versículo 4 del libro del Apocalipsis, se les conoce como los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Y de eso trata el punto número 2. ¿Cómo se titula el punto número 2? En el monte Sión. En Apocalipsis 14 encontramos a los 144,000 de pie sobre el monte de Sión. De hecho, este fue el texto de meditación y de aprendizaje. Ahora, Jerusalén estaba asentada sobre dos montes. Sobre el monte Moria, que tenía el templo de Dios y vivían ahí los sacerdotes, y el monte Sión, que era el centro de gobierno de la nación de Israel. De acuerdo con Nehemías en el capítulo 11, vemos que Sión estaba habitada tanto por el rey, por los representantes del pueblo y por cada uno de los ministros, de los líderes que estaban a cargo de la nación. Por lo tanto, el monte Sión viene a convertirse en el centro de gobierno de la nación. Gran profecía para nosotros hoy. Volviendo al Salmo 122, en el versículo 5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Lo notan? Los tronos de la casa de David. Sí, mis hermanos. Llegará un momento en que el monte Sión tendrá consigo a los 144,000 que estarán sentados en sus tronos para alabar, y no solamente para alabar, sino para dirigir a la iglesia de los últimos días. 144,000 reyes y sacerdotes, dirigentes, estando sobre el monte de Sión, el centro de gobierno de la iglesia. Hasta este punto surge la pregunta: ¿cuál es la conducta de estos 144,000? ¿Y cómo apoya el libro de Salmos esta gran verdad? Veamos en Salmos 15 y el Salmos 24 algunos detalles. Salmos 15, versículo 1 dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu monte santo? Qué interesante. Y ahora se repite lo mismo que expresa Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. Versículo 2 del capítulo 15 de Salmo. Contesta la pregunta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Una descripción de los 144,000 según Apocalipsis 14. Pero el Salmo 24 también lo expresa de la misma manera, solo que en otras palabras. Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Veamos ahora qué nos dice el espíritu de profecía con respecto al hecho de formar parte de los 144,000. Dice lo siguiente. Esto está en Revista y Heraldo, 9 de marzo 1905. No debemos imitar a ningún ser humano. No hay ningún ser humano suficientemente sabio para ser nuestro modelo. Debemos contemplar al hombre, Cristo, Jesús, que es completo en la perfección de justicia y santidad. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Su vida es la medida de la vida que debemos alcanzar. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, despejemos nuestra mente de perplejidades y de las dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que contemplándolo podamos ser cambiados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo con un buen propósito. Podemos estar seguros mirándolo porque es omnisapiente. Al contemplarlo y al pensar en Él, Él se formará en nuestro interior, la esperanza de gloria. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Sí, mis hermanos, hay un esfuerzo que hacer. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Pensar en Cristo, imitarlo a Él, contemplarlo a Él, mirarlo a Él, y entonces Él se formará en nosotros, porque los 144,000 alcanzarán esa norma de carácter semejante al de Cristo. Vamos ahora al punto número 3. La ley en nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, también dice que los 144,000 tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. No es que tenían dos nombres, uno del padre y otro del hijo. No. Es un solo nombre, porque el padre y el hijo son uno solo. ¿Qué representa el nombre? De acuerdo con Éxodo capítulo 36, versículos 18 al 23, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, le dice Dios, te mostraré mi nombre. Y en el siguiente capítulo, capítulo 34 del Éxodo, los versículos del 1 al 7, el Señor, el Eterno, se muestra con todo su carácter de misericordia, justicia, paciencia y clemencia. Y dice, he aquí, he presentado mi nombre. Cuando vemos el libro de Salmos,
en el capítulo 119 y el versículo 55 dice lo siguiente: Me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Como vemos, la ley de Dios refleja su carácter. Dios es santo, justo y bueno, y de acuerdo con Romanos, la ley también es santa, justa y buena. De modo que hablar del nombre de Dios es hablar de su carácter, y como su carácter está reflejado en su santa ley, esto implica que los 144,000 tienen la ley de Dios en sus corazones. Ahora, ¿cuándo es que ellos reciben esa ley en sus corazones? Cuando ellos se han esforzado por ser semejantes a Cristo. Y como veremos de acuerdo al libro de Ezequiel 36, ellos son llevados a su tierra de la promesa, y ahí es cambiado su corazón, y ahí implanta Dios en su corazón la ley. Leamos Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 28. Yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país. Está hablando de los 144,000 que serán llevados al monte de Sión, su país. Ahora verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Verso 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Claramente este pasaje muestra los pasos que Dios hará con los 144,000. Llevarlos a la tierra de su promesa, los limpia allí, les da un nuevo corazón y pone dentro de ellos su espíritu. Y habitan en su tierra. Por eso es que los 144,000 son intocables. El dragón solo se llena de ira con ellos, pero no los ataca. ¿Por qué? Porque tienen la ley en su corazón. Para ellos es tan natural, o en ese momento será tan natural obedecer la ley como lo es natural para nosotros pecar. Así que de esta manera ellos reflejan la gloria de Dios. En el libro Señales de los Tiempos, 12 de diciembre de 1895, dice: la gloria de Cristo es su carácter, y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Vamos ahora entonces al punto número 4. Salmo 5. Analicemos un poco el Salmo 5. Veamos primero el versículo 5. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo el que hace iniquidad. ¿Qué implica este versículo? Dice que los insensatos no estarán, en otras palabras, no estarán los insensatos sobre el monte de Sión. Como ustedes recordarán, en el capítulo 25 del libro de Mateo, en los versículos del 1 al 12 se presenta la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes entraron a las bodas porque tenían aceite extra, pero las insensatas quedaron fuera. Por eso a los 144,000 se les llama de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Note cómo se les llama a los 144,000 vírgenes, pero no insensatas, sino vírgenes prudentes. ¿Por qué son vírgenes? De acuerdo con el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 336, dice que se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Así que el Salmo 5 arroja mucha luz con respecto a los 144,000. En el versículo 7 del capítulo 5 de Salmos, también aparece una parte de la adoración. Y en el verso 9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, hablando de los insensatos. Sus entrañas son maldad. Con su lengua hablan lisonjas. Entonces, vemos aquí que está hablando de aquellos que no estarán en el monte de Sión, que es todo lo contrario a los 144,000. Y por último, Salmo 5, versículos 11, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Claramente está hablando de los 144,000. Aquellos que dan voces de júbilo. ¿Por qué? Porque van a todo el mundo a predicar el evangelio y como resultado traerán una gran multitud, la cual nadie podrá contar. Hasta este punto, vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 4, termina diciendo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, primicia significa primeros frutos de la cosecha, siendo ellos los 144,000 los primeros frutos de la cosecha, que vienen de las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son entonces los segundos frutos? Porque no puede haber primeros si no hay segundos. Pues la gran multitud que aparece en Apocalipsis 7, versículo 9, no vienen de las 12 tribus, sino vienen de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el Salmo 5, los 144,000 prerrumpen con voces de júbilo a todo el mundo para ir a traer a los segundos frutos. De esto habla un poco más el último punto, el número 5, titulado Enseña a los transgresores tu camino. El Salmo 51 es la oración de David, la oración de arrepentimiento. Un hombre que fue pecador, que cayó muy bajo en su pecado, pero que se levantó, se arrepintió y nunca más volvió a cometer ese pecado. ¿Quién fue ese hombre? Fue David, el rey David. En el verso 7 él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. Pero luego él no se queda ahí, sino que en el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Pero en el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David tuvo una experiencia profunda con Dios de arrepentimiento. Se levantó, se convirtió y luego empezó a enseñar a los transgresores la justicia de Cristo. Se convirtió en un maestro de justicia enseñando a otros los caminos del Señor. ¿Qué nos muestra esto?
que los 144,000 no significa que no hayan pecado nunca. Ellos en alguna vez pecaron, pero se arrepintieron, se convirtieron, se esforzaron, fueron llevados entonces, serán llevados a la tierra de la promesa. Dios pone su espíritu en ellos y entonces proclaman a todo el mundo la ley de salvación. Una ley que nos conduce a Cristo, el que nos salva, el que nos imputa su justicia y hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cerramos nuestra lección leyendo el libro Maranata, el Señor viene, página 224. Los que hayan permanecido firmes en la fe desde el comienzo hasta el fin, seguirán siendo vigilantes durante el tiempo en que el mensaje del tercer ángel se proclame con gran poder. Durante el fuerte clamor, ayudada por la intervención providencial de su exaltado Señor, la Iglesia difundirá el conocimiento de la salvación en una forma tan extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La tierra será inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de Dios, en su acción renovadora, coronará con éxito tan rotundo la intensa actividad de sus agentes, que el resplandor de la luz de la verdad presente será visto en todas partes. Maranata, el Señor viene, página 224. Que la paz del cielo sea con todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.